Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y, ¿por qué no?, bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y en operación técnica, don Gabriel Campos, a quien le enviamos un saludo virtual y que sé que trabaja muchísimo para editar estos audios que enviamos, porque estamos trabajando muy conscientemente, con total respeto de la cuarentena y lo hacemos no desde estudios, sino desde nuestro aislamiento social y obligatorio. Hoy tenemos una emisión, la verdad, súper linda, a mí me encantó cómo quedó, con dos temas principales. El primero es las iniciativas online de mujeres para aportar en este tiempo de aislamiento social, y la segunda es también un aporte en el tema de la violencia contra las mujeres que están en confinamiento con un violento y las soluciones a nivel estatal, a nivel legal también, que se están implementando desde el Estado. Es decir, vamos a hablar un poquito de las iniciativas online, que son muchas y variadas. Luego vamos a tener a una representante de estas iniciativas artísticas online y gratuitas que aportan las mujeres. Vamos a hablar con Andrea Gómez, que es una cantautora jujeña residente en Neuquén. También la abogada Laura Franco, especialista en familia, nos va a contar sobre las pautas para reconocer las violencias que más se dan en el aislamiento que estamos atravesando y cuáles son las vías para solicitar ayuda ante estas situaciones de violencia que atraviesan las mujeres. Y por último, vamos a entrevistar a Sonia Tesa, periodista, autora de una entrevista publicada en Página 12, en donde la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, habla sobre este tema justamente de la violencia contra las mujeres en situación de aislamiento. Y el artículo lleva por título: Hay que trabajar en la exclusión de los varones violentos y no en el refugio de las mujeres víctimas. Vamos a una cortina musical y volvemos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Como sabemos, desafortunadamente, la violencia contra las mujeres se agudiza en las circunstancias de confinamiento en todo el mundo. Eso ya lo ha denunciado ONU Mujeres, y ahora quisiera leerles un llamamiento que hacen las organizaciones feministas argentinas. Y se llama así: Llamamiento frente al aumento alarmante de la violencia machista en la pandemia. Voy a leer este documento. Este llamamiento pretende contribuir al fortalecimiento de las políticas de jerarquización de las problemáticas de género que ha encarado el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández, como así también en apoyo a la lucha histórica de las mujeres y los feminismos en un momento de excepción frente a un flagelo como es la violencia de género y los feminicidios.
La pandemia de coronavirus en Argentina y en el mundo ha sumido a la humanidad en situaciones trágicas, dilemas éticos, cuestionamientos políticos y ha develado y puesto en evidencia desigualdades sociales y de género que no solo se mantienen, sino que se agravan. En Argentina se constata como una de sus más graves consecuencias que a partir de las correctas medidas de aislamiento dispuestas, se ha incrementado un 30% la cantidad de llamados al número 144 y del 137 de asistencia urgente a la víctima, ambos federalizados y con actuación en los territorios. Los últimos feminicidios confirman y visibilizan una vez más la problemática que el feminismo y el movimiento de mujeres viene denunciando masivamente desde hace décadas. Los 63 asesinatos registrados entre el 1 de enero y el 29 de febrero, de los cuales el 59% se produjo en los hogares de las víctimas, y los recientemente dilucidados feminicidios de Cristina Iglesias y de su hija en Monte Chilgolo y de Claudia Repeto en Mar del Plata, corroboran la ferocidad y persistencia de la violencia machista. El esclarecimiento tardío de los femicidios ratifica la necesidad de abordar esta especial pandemia con toda la responsabilidad social y estatal. Es decir, responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y también por parte del Estado, claro. Las abajo firmantes proponemos sumarnos a las iniciativas del Gobierno Nacional considerando la necesidad de actuar con rigor y de inmediato a través de los dispositivos existentes en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero también en los correspondientes a la justicia, en la persecución de este tipo de delitos, en su castigo y fundamentalmente en la prevención y protección integral de la víctima. La eficiencia y rapidez con que hemos visto actuar a policías y fiscales para el buen cumplimiento de la cuarentena ha de extenderse con respuestas igualmente rápidas y efectivas cuando lo que está en riesgo es la vida de las mujeres en situación de violencia machista. Considerar que la participación activa de gobernaciones e intendencias de todo el país es de una gravitación especial por su carácter de cercanía con las situaciones de violencia. Sus dispositivos para la denuncia, atención y derivación de las víctimas son claves estos días de aumento de la violencia, pues puertas adentro, así como el reconocimiento de la colaboración de organizaciones locales con experiencia en el tema, quienes pueden contribuir a proporcionar respuestas oportunas y rápidas a efecto de que no quede un solo caso sin atender. Convocar, en el marco del presente incremento de la violencia contra las mujeres, a cada una de las agencias con funciones en materia de género en la ampliación y facilitación de los mecanismos de denuncia ágiles y efectivos. Jerarquizar y fortalecer en todas las jurisdicciones del país a los servicios especializados en la salud pública, desarrollo social y las áreas de género, como así también a las redes comunitarias que cumplen una función muy importante en todos los niveles de atención. Acompañar la creación, ampliación y perfeccionamiento de los dispositivos para parar la violencia machista con una fuerte campaña audiovisual nacional incluida en la pauta publicitaria estatal que en forma permanente circule por canales de televisión, radios y redes, dando a conocer modos y lugares donde denunciar
a fin de visibilizar la decisión política de considerar la lucha contra la violencia de género como una política central y permanente. Y por último, este llamamiento incluye este párrafo final. Apelar al compromiso y construcción de tolerancia cero a las violencias patriarcales y machistas en cada familia, vecindario, barrio y comunidad. Extremar las alertas y convocar a extremarlas desde el gobierno en sus distintos niveles de acción, fortaleciendo las voces organizadas de las mujeres y grupos democráticos operando en cada barrio y comunidad. Y firman: no estamos solas, a los violentos y femicidas todo el peso de la ley. Y siguen cientos, si no miles, de firmas. Este llamamiento ha sido publicado, entre otros, en Diario Digital Femenino el día 13 de abril. Y lo firman conocidas personalidades del feminismo y también de los medios de comunicación argentinos. Y me parece muy acertado porque así como se han gastado muy correctamente, y bueno, evidentemente estamos súper agradecidas y agradecidos a las medidas, las campañas que se han organizado a nivel nacional, también deberían incluirse este mensaje y este aspecto de la realidad terrible que puede ser el de una mujer confinada con un violento, y más aún si hay niños en la vivienda. Vamos a un tema musical y volvemos con más La vida en violeta. Y volvemos con La vida en violeta. Estamos con Anaí Chávez, quien nos envía su segmento de Mujeres por Ingeniería. Buenas tardes, querida Verónica. Un placer saludarla nuevamente y a toda la audiencia, que a pesar del aislamiento social, hemos querido transmitirle que seguimos en contacto gracias a este espacio. Hoy nos toca comunicarnos desde la reclusión de una cuarentena, con una pandemia que avanza, pero también con una sociedad que se une y un pensamiento que invita a mirar al futuro. Queremos partir desde el recordatorio de que cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, para destacar la importancia que el desarrollo de la ciencia, el conocimiento científico y la labor investigadora tienen en nuestra sociedad. Este efeméride también trata de señalar el reto que tiene la ciencia de ser capaz de comunicar sus avances de manera clara, cercana y creativa. También lo podemos entender para visibilizar el trabajo de quienes observan, miden, analizan y experimentan con la realidad. El Día de la Ciencia y la Tecnología, o también conocido como Día del Investigador Científico, fue establecido por la Conferencia General de la UNESCO en honor al natalicio del científico argentino Bernardo Hussein. En esta fecha, que tiene como cometido homenajear a los profesionales que se dedican a la actividad científica, hemos relevado una entrevista de la Universidad Argentina en que realizó a la bióloga Viviana Vilá, quien habló sobre los desafíos y las recompensas de esta profesión. Comentó que durante la última década la actividad científica en Argentina recibió un gran apoyo por parte del Estado, lo cual permitió grandes logros, como por ejemplo la construcción de laboratorios de punta y la promulgación de la Ley Raíces, iniciativa que impulsó la repatriación de investigadores que estaban radicados en el exterior. Sin embargo, Vilá señala que el tema salarial nuevamente vuelve a ser un tema muy serio para los investigadores. Opina que no hay categorías salariales acorde a las exigencias cada vez mayores en los distintos niveles del sistema. Incluso después de superar las 3 décadas de investigación, un investigador principal no llega a triplicar el salario de un becario que recién se inicia. En cuanto a las diferencias que perciben las mujeres en comparación a los varones en el ámbito científico, Vilá explicó que el tema pasa por el acceso a los cargos jerárquicos.
avalando un reciente reporte de La Nación, el cual advertía que la ciencia argentina se feminiza solo en los niveles más bajos. Vilá reveló que hay muchas chicas en los estamentos más bajos y pocas en los más altos. Vilá, quien además es doctora de Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, adjudica esta disparidad al hecho que la etapa de mayor actividad en la carrera de los investigadores entre los 30 y 45 años coincide con la edad clave de la procreación y la maternidad. Al respecto, opinó que existe un abismo en la aceptación social del alejamiento de la casa por razones laborales cuando se trata de varones y de mujeres. Los varones salen al campo dejando esposas y niños que no cuestionan esa actividad y frecuentemente se enorgullecen del aventurero. En cuanto a las mujeres, cuando son jóvenes profesionales, salen a hacer sus primeras experiencias de campo casi como una aventura juvenil, pero a medida que pasan los años, muchas abandonan carreras promisorias, simplemente porque no es aceptable que se alejen de sus hogares, particularmente si tienen hijos. Vilá también manifestó e hizo hincapié en la gran importancia de la divulgación científica de todos estos temas en los distintos espacios de comunicación, y a la cual queremos aportar desde este segmento y de la mano con La Vida en Violeta. Dentro de este marco, desde Mujeres por Ingeniería, también nos hemos repensado, y dada la situación que enfrentamos, que es de público conocimiento, hemos decidido dar un paso más hacia la investigación aplicada. Dentro de los proyectos que planificamos para este año estaba el de concretar los cimientos de Más STEM, por su acrónimo en inglés, de Más Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que hoy nace como un equipo de investigación multidisciplinario, mixto y liderado por mujeres, para presentarse a la convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Agencia I+D+I, para el concurso de Ideas Proyecto IP. En esta oportunidad, con un proyecto para el diagnóstico y el control relacionados con COVID-19, denominado Nanocintas Reactivas para Kit de Detección SARS-CoV-2, creemos que reinventarnos es crucial para el nuevo mundo que nos espera y que quedarnos atrás no es una opción en tiempos de pandemia. El proyecto presentado consiste en una cinta reactiva que permitiría la detección de SARS-CoV-2 para el diagnóstico de testeos que sean rápidos y que varían entre 10 y 15 minutos, mediante la funcionalización de partículas con antígenos del virus. El equipo conformado cuenta con integrantes de Ingeniería y Salud, tanto profesionales como estudiantes, donde cada uno sumará desde sus profesiones y conocimientos para poder desarrollar la investigación. Quienes son, en la dirección, Marina Gutiérrez, doctora en Ingeniería con especialización en Nanotecnología de UTN Campana, Buenos Aires, quien dirige el equipo de investigación y quien brindará el conocimiento gracias a sus investigaciones previas en el desarrollo del sistema nanoestructurado con aplicaciones en biosensores plasmónicos y síntesis de nanopartículas. Giselle Mariel Bejarano, médica infectóloga, quien aportará el conocimiento acerca del cuadro infeccioso que transitan los pacientes de SARS-CoV-2, de la sintomatología y del momento en el que los anticuerpos pueden ser captados por las nanopartículas, y complementará la investigación acerca de la factibilidad de las tiras reactivas. Daniela Sartoni, bióloga molecular, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y que también desarrolló trabajos de investigación en ICEGEM, aportará desde sus conocimientos de la biología molecular, que aportan al desarrollo de herramientas en el campo de las ciencias de la salud y que permiten el avance en el conocimiento de los procesos biológicos normales y patológicos del SARS-CoV-2 para estudiar las características específicas del virus. Marcia Gutiérrez Candia, bioingeniera recibida en la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, aporta desde su formación que comprenden conocimientos fundamentales de la medicina, la biología y la tecnología, entre otros relacionados a la utilización de productos médicos, sus componentes accesorios. Mayumi
Yagahagi, de la Universidad Nacional de Córdoba, jujeña, estudiante de Ingeniería Biomédica, aportará con sus conocimientos en materiales, tecnologías y normativas para la fabricación de productos relacionados a la medicina. Vanessa Castillo, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Jujuy y también de Tecnicatura Superior en Laboratorios, posee los conocimientos de la carrera de Salud en Análisis Clínico y también de la carrera de Ingeniería, lo cual nos permite mantener una comunicación técnica entre ingenierías y salud y aporta al estudio de la inmunocromatografía y la colaboración en los ensayos bioquímicos para la validación de los métodos. Luciana Oviedo, de la Universidad Nacional de Tucumán, estudiante de Bioquímica, aporta desde los conocimientos en base a la biología molecular, la inmunología, la microbiología, virología y bioquímica clínica. También contamos con el apoyo del bioquímico asesor Carlos Rubén Gómez, asesor en la parte de salud desde su conocimiento en el ámbito de análisis clínicos, con estudios en campo a nivel poblacional, para determinar la sensibilidad del método y los distintos parámetros de confiabilidad hacia el kit. Verónica Peñalba, estudiante de la Universidad Nacional de Jujuy, que aporta al desarrollo desde la comunicación del proyecto y en la gestión del proyecto. Desde todo el equipo esperamos que este proyecto pueda salir seleccionado, como así también queremos ser un faro para motivar a las y los investigadores y a repensarse de cómo aportar a nuestro futuro como sociedad. Creemos que el momento es ahora y que juntas podemos ganar contra esta pandemia que nos asola. Sabemos que solo unidas podemos y como mensaje final queremos decirles: quédate en casa, saldremos adelante. Unidas podemos lograrlo. No bajemos los brazos. Un abrazo grande para todos y todas las investigadoras y los investigadores en el Día de la Ciencia y la Tecnología. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Hola Verónica, vemos con gran preocupación que las situaciones de violencia contra la mujer no han cesado durante la vigencia de aislamiento social obligatorio, sino por el contrario se han profundizado, se han exacerbado en muchísimos casos y es por eso que en esta intervención voy a dar pautas para reconocer los tipos de violencias que más se dan en el contexto de aislamiento que estamos atravesando. Y en segundo lugar, cuáles son las vías que tenemos para solicitar ayuda ante estas situaciones de violencia que atraviesan las mujeres. En relación a los tipos de violencia más comunes en el contexto de aislamiento social obligatorio, tenemos dos que son fácilmente reconocibles y otras dos que no son tan fácilmente reconocibles porque están solapadas bajo buenas intenciones muchas veces. En primer lugar, de las que podemos reconocer fácilmente, tenemos a la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Y en cuanto a la violencia sexual, es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Exista o no exista acceso genital por parte del victimario. Cuando esa voluntad de decidir se ve entorpecida como consecuencia de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación e incluso la violación dentro del matrimonio o dentro de las relaciones convivenciales o dentro del noviazgo, esas situaciones implican violencia sexual y deben y pueden ser denunciadas. Y hay dos tipos de violencia que por ahí resultan más difíciles de reconocer, pero que las mujeres tienen que saber que son tipos de violencia que también
pueden ser denunciados y en consecuencia pueden recibir ayuda por parte de los organismos de los cuales voy a hablar más adelante. Por un lado está la violencia psicológica, que es aquella que causa daño emocional y disminución de la autoestima de la mujer o perjudica el pleno desarrollo personal. Es esa violencia que se desarrolla sobre la mujer a través del control de sus acciones, de sus comportamientos, el control de sus decisiones. Es amenazada, acosada, hostigada, restringida, desacreditada, manipulada por el victimario. Incluye también la culpabilización, es decir, el traslado de responsabilidad que hace el victimario sobre la víctima, sobre cuál es el verdadero origen de todo ese maltrato. También acá están contenidos los celos excesivos, el chantaje, la ridiculización, la indiferencia, el destrato del hombre hacia la mujer. Y por otro lado tenemos una violencia que también resulta difícil de detectar como tal, que es la violencia económica y patrimonial, que es aquella en la que el hombre ejecuta acciones dirigidas a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer y que tiene que ver con la perturbación de la posesión, de la tenencia o de la propiedad de los bienes de la mujer, que tiene que ver con la pérdida, la sustracción, la destrucción, la retención de objetos de la mujer o de sus instrumentos de trabajo, de los documentos personales, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer necesidades o privación de los medios indispensables para llevar adelante una vida digna, la limitación o el control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. ¿Y cómo vemos que se materializa este tipo de violencia? Y que es fundamental entenderla más en el contexto y en el momento en que estamos atravesando. Un ejemplo claro es la retención de las tarjetas de crédito, la tarjeta de débito y el DNI de la mujer por parte del victimario, ya sea el esposo, ya sea el novio, el conviviente u otro pariente que conviva con ella bajo el mismo techo. Les retienen las tarjetas, lo que le impide a la mujer poder disponer libremente de muchas veces de su sueldo cuando es depositado por cuentas bancarias, en consecuencia no puede concurrir al cajero automático, o la imposibilidad de disponer de una ayuda social porque el victimario maneja sus tarjetas y los códigos o las contraseñas de cajero, hace un control excesivo de la forma en la que gasta su dinero la mujer. Esto es violencia y esto también puede ser denunciado y se puede pedir ayuda respecto de este tipo de violencia. En este momento histórico que estamos atravesando de un aislamiento social obligatorio, ¿cómo se puede pedir ayuda? Existe la posibilidad de solicitar ayuda a través de líneas telefónicas como la línea 144 de violencia de género, en la provincia de Jujuy también la línea 137 de violencia familiar y el 911 que es el servicio de emergencia de la policía. Se ha habilitado también una modalidad de pedido de ayuda que se hace en farmacias, donde la mujer víctima de violencia, si solicita un barbijo rojo, la persona que la atiende en esa farmacia tiene la obligación de dar cuenta de esa situación. Se activa todo un protocolo de protección. Acá en la provincia de Jujuy también se habilitaron las líneas telefónicas de los diferentes centros de atención integral de la violencia de género que están habilitados en distintos puntos de la provincia. Accediendo a la página de paridad de género podemos encontrar los números telefónicos. La mujer también puede efectuar la denuncia en la comisaría. Y acá es importante entender que en el supuesto de que la mujer no haya hecho denuncia y haya hecho una exposición,
los funcionarios policiales tienen la obligación de que en caso de entender que hay una tipificación de un delito, por más que la mujer haya hecho denuncia, exposición policial y no denuncia, el funcionario policial tiene la obligación de dar cuenta a las autoridades judiciales esa situación. Y también se puede recurrir a las denuncias en el juzgado de violencia de género. Los juzgados de violencia de género de la provincia de Jujuy no se encuentran alcanzados por la feria judicial extraordinaria. ¿Qué significa esto? Que los juzgados de violencia están trabajando con normalidad, es decir, no se encuentran en feria extraordinaria. ¿Y cuáles son las medidas que se pueden adoptar en el juzgado de violencia? Las medidas preventivas urgentes que adoptan los juzgados de violencia o que pueden adoptar son, en primer lugar, la prohibición de acercamiento del victimario a la víctima, tanto a su residencia como a su lugar de trabajo, porque no nos olvidemos que hay mujeres que están exceptuadas del cumplimiento de la medida de aislamiento social obligatorio por la actividad laboral que realizan. Por ejemplo, porque se desempeñan en las fuerzas de seguridad o son personal de salud o en un comercio de los que se encuentran habilitados a funcionar. El juzgado de violencia de género puede también ordenar al presunto agresor el cese de los actos de turbación o intimidación que directa o indirectamente realice a la mujer. Puede ordenarle también la restitución de efectos personales, y acá es importante porque acá entrarían no solo la ropa necesaria para la mujer en el supuesto que la mujer se hubiera tenido que ir o que el marido, esposo, conviviente o novio se haya quedado con algún efecto personal. No entra solamente la vestimenta, entra también acá el teléfono personal de la víctima, sumamente necesario en situaciones de violencia porque es el medio por el cual ella se puede mantener conectada con su red de contención. Y acá también entraría en la restitución de efectos personales los documentos y las tarjetas que pudiera haber retenido el victimario. El juzgado también puede ordenar prohibir la tenencia de armas o el secuestro a aquellos victimarios que tienen en su poder o en su posesión armas, como por ejemplo los dependientes de las fuerzas de seguridad, que están habilitados para tener armas en caso de que se haga una denuncia por violencia de género. La jueza o el juez de violencia de género ordena el secuestro de dichas armas. Debe proveer también toda medida conducente a brindar a quien padece o ejerce violencia atención médica o psicológica a través de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en violencia contra las mujeres. Tengo entendido que los centros de violencia familiar y violencia contra la mujer de Secretaría de Paridad de Género siguen asistiendo a víctimas a través de líneas telefónicas, siguen asistiendo psicológicamente a las víctimas a través de líneas telefónicas. Se puede también ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer y sin perjuicio de estas medidas también se puede ordenar la exclusión del agresor de la residencia común independientemente de si la mujer es la titular o no de esa vivienda. Se puede decidir el reintegro de la mujer que se tuvo que haber retirado como consecuencia de un acto violento y el retiro o la exclusión previa de la vivienda del presunto agresor. Puede ordenar también a la fuerza pública, es decir, a la policía, el acompañamiento de la mujer que padece violencia al domicilio para retirar sus efectos personales. Y en este caso, en el supuesto que la jueza haya ordenado la devolución a la víctima de sus efectos personales, entra también acá el tema de la documentación y el teléfono de la víctima. En caso de que se trate de una pareja con hijos o hijas, la jueza de violencia puede fijar una cuota alimentaria provisoria si corresponde de acuerdo a los antecedentes obrantes en la denuncia.
se puede ordenar la jueza también puede ordenar la suspensión provisoria del régimen de comunicación. Y esto es sumamente importante porque muchas veces con la excusa de querer ver a los hijos o a las hijas, el victimario vuelve en reiteradas oportunidades a intentar un contacto con las víctimas. Si bien ya habíamos dicho en programas anteriores que el régimen de comunicación con contacto físico está virtualmente suspendido como consecuencia de la medida de aislamiento social obligatorio, también dijimos que se debía profundizar el régimen de comunicación a través de medios digitales. En consecuencia, la juez también puede suspender este tipo de comunicación, porque una violencia psicológica puede ser ejercida y puede a través de medios tecnológicos, y el régimen de comunicación por estas vías puede ser la excusa del victimario para intentar el contacto y ejercer violencia psicológica por este medio sobre la mujer. Otro tema que consideré importante reiterar, que yo ya lo había manifestado en programas anteriores, pero que hoy, hablando de esta temática, considero importante, es recordar que como consecuencia de la disposición dictada por Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, todas aquellas medidas dictadas por los juzgados de violencia de género con anterioridad a la entrada en vigencia de esta medida y que vencieron durante la vigencia de la medida de aislamiento social obligatorio, o las que vayan a vencer mientras dure esta medida, se prorrogan automáticamente por 90 días, es decir, sin la necesidad de la presentación de un abogado ante el juzgado. Las medidas quedaron prorrogadas automáticamente y en consecuencia ese instrumento puede ser presentado por la víctima ante las autoridades policiales cuando requiera de la ayuda de estas autoridades para el cumplimiento efectivo de la medida. Es decir, la intención de esta columna no es agotar todas las posibilidades de defensa para los distintos tipos de violencia que puede surgir la mujer, porque dejamos afuera la violencia institucional, que también puede darse durante la vigencia de estas medidas de aislamiento social obligatorio, pero me pareció más adecuado hablar de estos 4 tipos de violencia: la física, la sexual, la económica y patrimonial y la psicológica, porque entiendo que son los 4 tipos de violencia que usualmente de los que usualmente va a ser víctima la mujer en contexto de aislamiento social obligatorio. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Volvemos con La Vida en Violeta y ahora vamos a tener unas reflexiones de Sonia Tesa, periodista, autora de una entrevista publicada a la ministro de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en página 12, cuyo título es «Hay que trabajar en la exclusión de los varones violentos y no en el refugio de las víctimas». Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Sonia, qué gusto tenerte en La Vida en Violeta. A ver, de tu reportaje se desprenden estadísticas alarmantes del impacto del aislamiento por coronavirus sobre las mujeres que conviven con un violento. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el tema, por favor? Buenas tardes. La semana pasada entrevisté a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Un poco partíamos de la base de saber que para muchas mujeres que están
inmersas en una crisis, en una situación violenta, en una relación violenta, el confinamiento podía significar un agravamiento de su situación. Por un lado, porque estar todo el día con su agresor puede traer mayores situaciones de violencia, y por otro lado, por la pérdida de ciertos recursos que antes podían tener en el momento, por ejemplo, que el agresor se iba a trabajar. Recurrir a alguien a hacer algún tipo de medida, más que medida, bueno, por ejemplo, llamar telefónicamente al 144, que es una línea de asesoramiento y contención. Esta es una línea que funciona en todo el país y que articula con los recursos que hay en cada provincia. Lo que pasa es que a partir del confinamiento hay muchas provincias donde, por ejemplo, las oficinas de justicia han quedado muy menguadas a una guardia mínima, los centros de denuncia están cerrados para lo presencial. A partir de ahí, lo que nos confirmaba la ministra era que desde el inicio de la cuarentena o del aislamiento preventivo social obligatorio, lo que ocurrió fue que aumentaron un 39% las llamadas al 144, que, repito, es una línea de contención y asesoramiento. Lo que habían hecho desde el ministerio, que para poner a disposición de las mujeres que por ahí no pueden hablar teniendo al agresor al lado, es implementar una línea de WhatsApp. Con ese WhatsApp se reciben aproximadamente un tercio de las denuncias, es decir, que es evidente que ese es un recurso muy útil porque a las mujeres les permite pedir ayuda sin necesidad de ser escuchadas. Este aumento del 39% en los llamados al 144 también ha significado la articulación de nuevas estrategias, ¿no? Porque el Ministerio, desde que empezó todo esto, inició campañas en redes y también en los medios de comunicación, pero obviamente más en redes de comunicación de que las mujeres no están solas, que pueden pedir ayuda, y también dirigido a la comunidad planteando que cualquiera que sepa de una situación puede llamar de una situación de violencia contra mujeres, puede llamar al 144, y si ve una situación en la que una mujer está en riesgo, se debe llamar al 911, porque esto es muy importante de señalar. Una cosa es llamar a pedir asesoramiento y contención sobre las medidas a seguir, pero por otro lado está que ante una situación concreta de violencia, el 911 debe intervenir. Si un hombre está agrediendo a una mujer en ese momento, digamos. Esto tiene otra pata, que es que a partir de principios de abril, las mujeres que tengan que salir de su hogar a pedir ayuda porque están sufriendo una situación de violencia están exceptuadas son algunas de las excepciones, de las pocas excepciones que hay en esto de la posibilidad de salir de casa. Por ende, cuando una mujer está por la calle, si alguna persona de las fuerzas de seguridad, algún gendarme, algún policía la intercepta, le puede decir: mire, yo estoy yendo a pedir ayuda a una comisaría, a la casa de un familiar, porque me están golpeando o porque estoy viviendo una situación también de violencia psicológica. Recordemos que la violencia no necesariamente y no siempre tiene que ser física. Es más, que lo ideal es intentar evitar llegar hacia la violencia física y cortar el círculo de la violencia antes. Con los insultos, los maltratos, ya es un momento de cortar con la violencia, ¿no? En la medida de lo que se pueda, porque sabemos que es muy difícil. Así que bueno, el dato más importante que nos dio la ministra de Mujeres, Igualdad y Diversidad, Mujeres, Géneros y Diversidad, es que aumentaron un 39% las llamadas al 144 y que en los casos en que se debió intervenir y debió intervenir el 911 se pudieron resolver. Que en general ninguna mujer de las que hasta el día que hice la entrevista de la semana pasada había necesitado salir de la casa donde era agredida, había ido a un refugio de los 120 y algo que existen en todo el país, sino que se había resuelto en su círculo de confianza, en la casa de su familia empleada, habían ido a alojarse allí.
Eso es uno de los datos que nos da las alarmantes estadísticas. Hay que entender también que en esta situación de encierro muchas veces circulan estos chistes que hacen muchos varones sobre lo difícil que significa estar en el hogar, que son chistes que son un caldo de cultivo para la violencia, pero además que lo que hacen es encubrir la sobrecarga que tienen las mujeres muchas veces o siempre en las tareas de cuidado, en que son quienes se ponen al hombro el proveer la alimentación, con toda esta cuestión de que el virus requiere de más medidas de limpieza, son quienes realizan las tareas de limpieza. Recordemos que en la Argentina el 76% de las tareas de limpieza y de cuidado que no se pagan, son hechas por las mujeres. Excelente. ¿Y qué medidas y estrategias está tomando el gobierno para proteger a las mujeres víctimas de violencia durante este tiempo? Como decíamos, la ministra nos comentó sobre la inclusión de una línea de WhatsApp. También estaban planteando y pidiendo en el gobierno nacional que se genere una campaña masiva de difusión sobre que es tan importante como quedarse en casa es vivir en un hogar, en un ambiente libre de violencia contra las mujeres en cada una de las casas. También nos comentó que propusieron esta campaña que tuvo algún tipo de polémica, que es la del barbijo rojo, que es una campaña para que las mujeres tengan las farmacias como otro lugar para recurrir a pedir ayuda, como un lugar alternativo cuando salen a hacer las compras, porque farmacias hay en todos los lugares, hasta los más pequeños del país, entonces pensaban, debido además a una oferta de la Confederación Argentina de Farmacias, que podía ser un lugar donde una mujer podía recurrir y que de hecho eso había ocurrido. Por ejemplo, que en Córdoba un farmacéutico había llamado directamente al 911, que se generó ahí otra instancia, porque lo más importante para el Ministerio es subrayar este mensaje de que las mujeres que sufren violencia no están solas, que todos y todas podemos involucrarnos en ayudarlas. Otra de las estrategias que están haciendo es una mesa interministerial por el tema de los cuidados, porque entienden que hay una crisis enorme en la cuestión de las tareas de cuidados, que todo este confinamiento por la pandemia ha significado una sobrecarga tremenda para las mujeres, por lo que decía antes, ¿no? Porque hay más requerimientos de limpieza y porque al estar todos las 24 horas en el hogar es quien se ocupa generalmente la mujer de garantizar la alimentación, la limpieza de todas las personas del hogar, aunque sabemos que esas deben ser tareas repartidas, pero en muchas familias lamentablemente no es lo que ocurre. También nos decía la ministra que están haciendo una intervención casi artesanal, que están reforzando sus relaciones con las organizaciones populares, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres que están en los barrios, porque sin duda quienes peor están pasando esta situación son aquellos sectores populares donde el tema de la alimentación es día a día, donde hay mucho trabajo informal. Y algo muy importante que subrayaba la ministra sobre su tarea, sobre la tarea que está llevando adelante el Ministerio. Recordemos que el Ministerio todavía no tiene sede, que estaba en proceso de formación cuando empezó la crisis por el coronavirus. Una de los puntos más importantes y más álgidos para la ministra es garantizar que las trabajadoras de casas particulares puedan gozar de su licencia mientras dure el coronavirus, de forma una licencia con goce de sueldo. Lo que se llama popularmente empleadas domésticas, que quienes las emplean tienen la obligación de seguir pagándoles los salarios y licenciarlas porque estamos ante una situación de crisis sanitaria. Bueno, por ese tema el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares recibe diariamente unas 100 denuncias por incumplimiento, y es un tema en el que la ministra Elizabeth Gómez Alcorta está poniendo mucho hincapié. Están trabajando en una mesa de casas particulares, en una mesa nacional de casas particulares para atender cada una de esas denuncias, que eso funciona en el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de las Mujeres lo está apuntalando. Y también otro tema es la asistencia alimentaria, que por supuesto depende del desarrollo social de la nación, pero que el Ministerio de las Mujeres está ahí articulando también, porque el tema es justamente para
tanto para las mujeres víctimas de violencia, garantizar su sustento durante el momento que se tienen que ir de su casa, pero a la vez también hay todo un montón de situaciones en los barrios populares donde el acceso a los alimentos está siendo muy crítico, y en la mayor parte de las organizaciones sociales, las que están, y de las organizaciones barriales, las que están a cargo de los comedores de las copas de leche son mujeres. Entonces ahí también está articulando el Ministerio de Mujeres, más que nada en los pedidos a desarrollo social. Otra cosa que nos decía la ministra, y que es interesante pensar, digamos, más que pensar, es interesante subrayar, es que ellas están trabajando con la población travesti trans, que se implementaron 3.229 planes Hacemos Futuro para personas travestis trans, que como sabemos en su gran mayoría dependen del trabajo sexual, y este es un trabajo que en este momento de confinamiento está impedido. Así que eso también fue otro de los puntos. Y otro punto muy importante es el punto de la cuestión del cuidado por la mesa interministerial y también por la difusión a través de campañas, ¿no? Estos son los puntos por los cuales la ministra pasó el repaso. Y también que con el tema del alojamiento a mujeres víctimas de violencia, en todo el país los sindicatos habían puesto a disposición hoteles, y también el Ministerio de Turismo había decidido hacer convenios con hoteles en lugares donde no hubiera refugios, pero hasta ahora no ha hecho falta recurrir a ellos, pero están disponibles si hicieran faltas. ¿Cómo podríamos entonces aportar las personas que somos testigos de primer o segundo grado frente a casos de violencia doméstica? Bueno, lo más importante, eso lo dice la ministra y lo decimos todas quienes trabajamos temas de violencia, es no ser indiferentes, es involucrarse. Una escucha que a una vecina la están insultando, maltratando, golpeando, bueno, pedir ayuda al 144, pero me parece que además de pedir ayuda, lo más importante es hacerle saber a esa mujer que cuenta con nosotras. Pegarles una llamadita, si la vemos por la vereda, decirle si necesita algo, ofrecerles nuestro teléfono por si necesitara hablar, ya sea con un familiar como con el 144 o con cualquier otro recurso con el que ella cuente. Me parece que esas son las cosas que podemos hacer. Y si fuéramos testigos, ya sea presenciales o porque lo vemos, porque alguien nos lo cuenta, de un hecho de violencia que está ocurriendo en ese momento, al 911 de inmediato, porque esto es prioridad. Son prioridad los derechos humanos de las mujeres, entonces no podemos hacer de cuenta que eso no pasara. Así que nuestra participación, la participación de cada una de nosotras, me parece que es esa, ¿no? Ofreciendo ayuda a una mujer si la vemos en problemas, entendiendo que este no es un problema de la otra, es un problema de todas, y también pedir ayuda en caso, por ejemplo, que viéramos en alguna vecina una situación y no tenemos la ocasión de acercarnos, llamar al 144 y pedir asesoramiento. Es una línea que está las 24 horas en todo el país. Después hay municipios y provincias que tienen sus propias líneas, pero ese es el número más fácil de aprender. También desde el Ministerio perdón porque me voy acordando de datos, desde el Ministerio nos decían que habían reforzado la cantidad de operadoras que tiene el 144, que de todos modos muchas trabajan de forma remota, porque si bien esas trabajadoras son esenciales y siguen trabajando, no pueden trabajar tantas como antes en el mismo espacio, pero que había 20 nuevas trabajadoras en el 144 para poder atender este aumento de la demanda y el que puede seguir habiendo en la medida en que las mujeres sigan estando en el espacio privado en peligro, porque ese me parece el punto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de la casa, del hogar, sobre todo cuando son los varones en el gobierno, por más que sean gobiernos populares quienes hablan, no toman en cuenta o no pueden dar cuenta de que para las mujeres muchas veces el lugar más peligroso es el hogar. Pensemos que en los femicidios que se vienen cometiendo en la Argentina, me voy a remitir solo a los que se cometieron en este primer trimestre de 2020, el 60% lo cometieron parejas y exparejas de las víctimas. Y en todas las estadísticas, las personas desconocidas que cometen femicidios nunca superan el 15%. Por ende,
Generalmente las mujeres son víctimas cuando llegamos al punto más alto y más álgido de la violencia, que es el femicidio, que siempre es es el resultado. Nunca el femicidio es la primera situación de violencia, generalmente es el resultado de una cadena de enormes situaciones de violencia que derivan en el femicidio. Las mujeres en donde están en peligro es en el espacio doméstico, en sus propias casas. Se suele decir que el lugar más peligroso para una mujer puede ser su casa. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que a veces cuesta en el sentido común plantearlo, pero que es necesario que esté puesto de manifiesto todo el tiempo. Algo más que nos decía la ministra es que si bien el número de femicidios es muy alto y que es una cuestión estructural en nuestra sociedad, no ha aumentado el número de femicidios entre el año pasado y este año. O sea que si bien han aumentado las consultas por violencia, por el confinamiento, hasta ahora no se ve un aumento del número de femicidios, pero sí que es un número muy, muy alto. Mil gracias, Sonia. Un gran gusto tenerte en La Vida en Violeta. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Y esta ha sido nuestra emisión de La Vida en Violeta. Muchas gracias a todas las que hicieron posible este programa con entrevistas, enviándonos audios, y mil gracias a nuestro operador técnico Gabriel Campos por su enorme trabajo de edición de tantos audios. Soy Verónica Pereira Carrillo. Quedémonos en casa, ayudemos a las medidas tan oportunas que ha dictado el gobierno nacional y provincial. Un gran abrazo y nos vemos el próximo martes con más La Vida en Violeta. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.